Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Conexionistas y ya pueden ver que está con nosotros Guillermo Gutiérrez y Willy Valladares. Pues con ambos hemos estado platicando sobre temas de pymes, de empresa, de liderazgo, de muchos otros y pues hoy traen algo que a mí se me hace interesantísimo. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias que están conectando con nosotros de nuevo. Y bueno, aquí están nuestros expertos, como lo hemos dicho, expertos porque están desde la trinchera y porque además ocuparon puestos ejecutivos, entonces tienen esa virtud de poder ver los dos lados, ¿no? De una sola realidad. Y tanto Guillermo como Willy se construyó una agenda muy interesante de temas que les vamos a ir platicando poco a poco. Y el tema que toca hoy es justamente entender esta figura del líder de la pequeña y la mediana empresa, que normalmente es la cabeza de la familia, normalmente es el dueño. La realidad, no solamente de México, sino la de las pequeñas y medianas empresas de buena parte de la región y de algunos países europeos, parece ser que no hay de otra. Así se construyen. Y entonces tenemos este fenómeno en donde pareciera ser que es paradójico, porque tenemos al hombre orquesta, al hombre que todo tiene que pasar por él y que es el hombre que lo soluciona todo, pero también es, ¿no?, origen del problema de todo. Entonces, si queremos modernizar, tenemos que pasar por ahí y muchas veces se ve desde fuera, y ustedes ya nos dirán, Guillermo y Willy, en donde esta figura funciona muy bien, es necesaria, no podemos, ¿no?, omitirla, no podemos prescindir de ella para que nazca, la empresa se mantenga, pero ¿en qué momento estorba? ¿Y en qué momento, si queremos modernizarla, si queremos avanzar en estas nuevas agendas, por ejemplo, se convierten en un estorbo? Y sobre todo, reflexionar con ustedes si esto es distinto por generación, porque también me parece que está ese gran mito de, bueno, es que así eran ellos antes porque es un tema de edad, porque es un tema de generación, y hoy los nuevos liderazgos son distintos, pero a mí me parece que cuando hablamos de poder y de mando en la empresa, yo no tengo muy claro si de veras hay tanta diferencia. En fin, gracias por estar con nosotros y quien quisiera eh, lanzar la primera reflexión sobre este fenómeno. Bueno, muchas gracias, Edgar, Armando, Willy, por estar nuevamente con ustedes el día de hoy, por la invitación y con todos los amigos de Conexionistas. Como bien dicen, este es un tema muy, muy interesante, es un tema de reflexión, ¿no? Que nos lleva a entender un poquito cuál es el rol de ese líder dentro de las pequeñas y medianas industrias. Eh, lo que desde mi punto de vista me ha tocado ver es que muchos de estos líderes están empezando también ya a hacer una reflexión seria de cuál es su papel dentro de estas organizaciones. Ellos mismos se están dando cuenta que la forma en que han estado trabajando, si bien pudo haber sido muy exitosa en el pasado, no necesariamente les va a dar el éxito en el futuro, ¿no? Y la reflexión muchas veces va en línea con lo que es la responsabilidad que tienen en el mediano y largo plazo con la imposibilidad que les da el atender el día a día, ¿no? Entonces, hoy están inmersos en el día a día, están inundados por una cantidad de situaciones en donde no les permite poder hacer una buena planeación, una buena reflexión en cuanto a lo que la organización necesita para el futuro, ¿no? Aquellas pymes o pequeñas, perdón, medianas empresas que quizá tengan ahorita muy buenos resultados, pues a lo mejor están cómodos, ¿no? Están en un momento dado sintiendo que las formas en que están trabajando son las adecuadas y correctas, pero la competencia, ¿no? El núcleo con el que están ellos rodeados de competencia que puede hacer que sus diferentes organizaciones ya no vayan a ser exitosas y estén en peligro de sobrevivencia en el futuro, los están haciendo reflexionar, ¿no? Y creo yo, desde mi punto de vista, que tiene que ver también mucho con el modelo de liderazgo que tienen o que aprendieron hace unos años, que ya no está siendo el modelo aceptado por las nuevas generaciones. Y eso es lo que genera esos choques y esas dinámicas en donde pues la gente se está yendo, la gente ya no trabaja con ellos, ¿no? Y siguen metidos en el día a día y no saben cómo salir de ese embrollo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Willy? Mira, yo creo que aquí a mí me gustaría irme un poquito más atrás.
porque siempre hablamos de, oye, ¿y por qué no se modernizan? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué no lo otro? Ciertamente es necesario que se modernicen. Coinciden que no hay diferencia generacional, es un tema que obedece a dos razones fundamentales. La primera es que cuando es una empresa no grande, lo voy a poner así, o sea, no corporativa, el primero que pierde o que pone en riesgo su cartera es el dueño, no hay otra. Entonces, si la riega alguien, si la cartera que sufre es la del dueño. Entonces, eso te pone en un tema muy diferente. Yo he platicado con varios amigos funcionarios, dicen, no, sí, es que deberían hacer, no sé qué. Dije, a ver, métele 20,000 pesos. Ah, bueno, ese cuate está ahorrando, está poniendo en juego su casa. Y tú estás con 20,000 pesos, así como que, no, ¿verdad? Y luego el otro tema que también es muy importante reconocer es que a nadie le importa tu empresa. O sea, como dueño, no le importa, o sea, tú eres dueño y tienes que reconocer que a nadie le importa tu empresa. Importa el valor que generas para los empleados, para los clientes, para los proveedores, pero a nadie le importa tu empresa. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercero es que, y este también es un tema que pues, digamos, me da curiosidad, ¿no? Dices, a ver, tienes un cuate que empezó en ceros, de la nada. Tiene una empresa, como gustes y mandes, pero ahí está produciendo, generando empleos, etcétera, etcétera. Y también quieres que sea compensa el ambiente corporativo, pues no, ¿verdad? O sea, no es compatible ese tema. Entonces, ciertamente se necesita la estructuración, ciertamente se necesita el orden, pero yo me iría mucho a esa parte de entender cómo es, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo, ¿verdad? O sea, sí está padre el by the book, ok, pero pues estás arriesgando ahí tu tema, ¿no? Entonces, digo, un poco nada más para abrir más el contexto. Creo que ahí hay un tema común que han mencionado los dos. Hay un denominador, que es el modelo de liderazgo. Pareciera ser entonces que dada esta realidad de que es el dueño el que pone su capital, ya sea que lo sembró y le costó sangre, sudor y lágrimas, o que se lo dio su papá, sigue siendo su capital. O sea, a final de cuentas es lo mismo. Eh, pero pareciera entonces que quizás, corrígenme si me equivoco o si mi apreciación es incorrecta, que este denominador común del modelo de liderazgo que de repente está sujeto a la crítica es la concentración en la toma de decisiones. Es aquí, no se mueve una hoja sin que yo me entere, ¿no? Y entonces la crítica de los modelos y de las escuelas de negocios y las nuevas generaciones es, bueno, es que tienes que soltar, es que tienes que delegar, es que no. Pero si lo vemos a lo largo de la historia, gracias a esa concentración de poder y de toma de decisiones, se mantiene el control de una empresa que, vamos a ponerlo en el mejor de los casos, ha sido exitosa. Y Correcto. ahora le estamos diciendo al dueño que no, vas a tener que abandonar la forma o el modelo de liderazgo con la cual te llevó al éxito. ¿Y por qué? Pues porque el contexto lo manda, porque estás perdiendo oportunidades, porque hay muchas razones. Y preocupa cuando la propuesta de modelo de liderazgo es algo no solamente, digamos, alternativo, sino inclusive que va en contra, ¿no? Y entonces, de la concentración de poder, de la toma de decisiones, de yo soy el ombligo de esta empresa porque finalmente es mía, ahora quieres que me mueva a un modelo, ¿no? Que no conozco, a un modelo que no sé si tiene resultados. Y sobre todo aquí hay algo que me gusta que están poniendo en la mesa, que no sé si le importa el quien vaya a estar en este lugar porque no está poniendo su cuello, ¿no? En la mesa. Entonces, pues lo voy a contratar porque no es la fórmula corporativa, pero este señor aquí recibe un sueldo, él no está, no poniendo nada. Entonces, entender ese modelo de liderazgo y si es cierto esto que estoy planteando o es una falacia, en donde decir, a ver, no es cierto, eso no ocurre, porque me parece entonces que estas exigencias quizás podremos estar siendo un poco severos, injustos en el momento de criticar, ¿no? O poner en el centro de la atención este modelo que, vayámoslo a decir así, me parece que históricamente ha sido mucho más exitoso que, y ha entregado mejores cuentas que que los fracasos que ha habido. No, a reserva de que, por supuesto que ha habido. No sé cómo vean este tema.
Sí, mira, yo creo que la diferencia mayor está en el cómo, ¿no? No necesariamente significa que ya no sea quien tome las decisiones, ¿no? Ok, Porque como bien dices, sigue siendo el dueño y sigue siendo su patrimonio, a lo mejor el sustento de esa toma de decisiones, ¿no? Pero ¿cómo es que estoy tomando las decisiones y cómo es que estoy ejerciendo el poder? Cuando yo hablo ahorita de un poquito del cambio en el modelo de liderazgo, ¿no? Dependiendo, obviamente, si es una compañía muy grande, mediana, pequeña, obviamente se tiene que ajustar, ¿no? Pero es cómo uso el poder, ok, ¿no? ¿Cómo se usaba el poder hace muchos años, ¿no? Pues era un poder coercitivo, ¿no? Es un poder en donde los maestros, nuestros mismos padres o abuelos, ¿no? La gente que estaba a cargo de las empresas es, tienes que hacer esto o aquí viene el castigo, aquí viene la consecuencia, la reprimenda, ¿no? Entonces, la gente se acostumbraba y nosotros nos acostumbrábamos a obedecer, ¿no? Y entonces el uso de ese poder coercitivo es el que hoy por hoy quizá ya no encaja. Hoy las nuevas generaciones ya no están acostumbrados a ese poder coercitivo y ya no lo aceptan, ¿no? De entrada, lo cuestionan a los mismos padres, a los mismos maestros, a las mismas autoridades y por lo tanto, obviamente, dentro del ámbito empresarial, ¿no? Hay otro poder, que es el poder, por ejemplo, de las recompensas, ¿no? No es tan fuerte como el coercitivo, pero es el, haz esto y te doy esto, ¿no? Y entonces acostumbramos a la gente a ser mercenarios. El día que se nos acaban las recompensas, o las recompensas no son lo suficientemente atractivas, entonces la gente ya no quiere hacer las cosas, ¿no? Eh, Está el poder de la especialización también, ¿no? Cuando alguien es especialista en algo, la gente tiene la confianza y reconoce. Y en muchos de estos líderes, esa experiencia, esa especialización, al haber hecho su empresa, les da esa autoridad. Y bueno, a final de cuentas la pueden seguir usando, no hay ningún problema, ¿no? Pero está el nuevo poder, ¿no? Ese poder transformador que dices tú, bueno, ¿cómo puedo yo hacer para esa gente que hoy creo que no le importa a mi empresa, le empieza a importar? Porque a final de cuentas yo voy, trabajo y estoy 8 horas ahí, ¿no? Pero lo que yo no estoy dispuesto a quizá aceptar como empleado es la forma en que se me trata. Entonces, por ahí hay un síndrome que le dicen el síndrome del sapo, ¿no? Este síndrome del sapo habla de que cuando un líder tiene soberbia, ¿no? La S, tiene arrogancia, la A, tiene prepotencia, la P, y está obstinado, la O, eso genera entonces que la gente diga, no, pues al demonio, yo ya no quiero, o sea, yo le explico, yo le digo, yo doy ideas y realmente no se está aceptando. Entonces, a final de cuentas, yo creo que puedo yo seguir teniendo esa toma de decisiones, pero si yo empiezo a hacerlo de una forma distinta, empiezo a escuchar a mi gente, empiezo a ver que yo tengo gente que sabe y empiezo a involucrarla, al final a lo mejor yo tomo la decisión, pero estoy haciendo partícipes a la gente de esa toma de decisiones. Y otra cosa importante, hay cosas del día a día que la gente puede tomar esas decisiones. No significa que por ser yo el dueño no permita que haya decisiones que se puedan ejercer en los niveles de abajo, ¿no? Para ok, eso, ¿qué hay que hacer? Pues tener a la gente obviamente preparada para poder tomar esas decisiones y lo fundamental desde mi punto de vista es hay que profesionalizar la empresa, ¿no? Hay que tener entonces los procedimientos, hay que tener eso que el dueño puede tener en su cabeza de cómo le gusta que se hagan las cosas, llevarlos a procesos para que la gente, sin necesidad de que el dueño esté, ya sepa cómo actuar. ok. ¿Cómo lo ves, Willy? Fíjate que yo, bueno, aquí ahorita nada más, ahorita de lo que hablaba, ¿no? El que empieza su empresa desde cero y el heredado. Otra vez tenía yo una conversación con alguien, y con un heredado, me llevo muy bien con él, y le digo, híjole, si la tienes más difícil. Me dice, ¿por qué? Digo, como yo empecé desde ceros, pues a donde llegue está bien. Ya te pusieron una, ya te pusieron una línea, ¿no? Todo bueno, me acuerdo más de ese tema. Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Cuando yo hago los comentarios previos, luego se piensa que soy medio dictatorial, y sí un poco, pero me explico por qué. El tema aquí es hacer yo esa precisión del dueño y del tema de su patrimonio y todo esto, para acercarme a otro tema bien importante.
si tu modelo de liderazgo eres tú mismo, tú nunca tienes una referencia como para cambiarla. Eso es por un lado. Luego, cuando te acercas tú a una consultoría tradicional, lo primero que te dicen es que todo lo que has hecho está mal y que deberías hacerlo totalmente diferente. Entonces, aquí el tema es, primero, lograr que el líder entienda qué significa el liderazgo y luego, dentro de ese significado, en dónde él es un líder dentro de su propia organización y en dónde es un lastre. Mm, Y si lo vemos desde un punto de vista de dueño y de efectividad, cuando el dueño entiende eso, inmediatamente cambia en el sentido de que le entendió y dice, bueno, déjame ver cómo. Una explicación muy sencilla es, tú como dueño, tu hora vale 100 pancholares y cuando te pones a subsidiar a un operativo, porque tú dices que lo haces más rápido, en ese momento tu hora vale un pancholar. Entonces, ¿dónde debe estar tu liderazgo? Pues en lo de 100. ¿Por qué? Porque además, todas las familias de tu gente, de tus clientes, de tus proveedores, pues están esperando que tú ejerzas de una manera responsable la situación, ¿no? Entonces, yo me iría primero en esa parte, la importancia de hacerle ver al dueño qué significa liderazgo realmente y en base a eso decir, mira, esto sí es tuyo, me refiero en el ámbito del poder y las decisiones, esto le estás estorbando a la gente, o sea, tienes, y normalmente ocurre, que siempre tienen gente más valiosa que ellos con mucho más habilidades en muchas cosas. El tema es que se confunden, ¿no? Entonces yo partiría de esa parte. Perdón por el pleonasmo. Fíjate que yo analizando y pensando, sobre todo que la mayor parte de mi carrera profesional fue en empresas pequeñas, ¿no? Así como lo están diciendo, hasta arriba, pues un líder que más rayaba en el fascismo que en la democracia. Y viéndolo de ese lado y sobre todo también, porque ese caso también es el de mi padre, ¿no? Mi padre me llevaba con puño de hierro su negocio y no dejaba que le aconsejara, pero nadie era absolutamente cerrado para eso, ¿no? Obviamente, pues fue una persona que estaba formada a sí mismo, ¿no? Una persona que, pues no, su preparación era más bien técnica, más que administrativa. Entonces, cuando se enfrentaba al administrativo, pues se enfrentaba con un cuaderno de esos grandotes de contaduría de los años 40 y de un lado ponía entradas y por el otro lado ponía salidas y al final hacía la resta. A lo que voy es que actualmente cualquier persona, por lo menos la gran mayoría, tiene mínimo, se ha metido un diplomado, ¿no? Cómo administrar, cómo hacer un mejor liderazgo. Vaya, ya no es ese hombre que manejaba la panadería, que maneja la ferretería, sino es una persona que ya tiene mucho más estudios, vamos a decirle de alguna forma. Obviamente, pues lo que no ha cambiado es que necesita seguir siendo el hombre duro. ¿Por qué? Pues porque si no se te suben a las barras, hay que tenerlo eso también muy en claro, ¿no? Tú como jefe tienes que mantener ciertas cosas porque si no, pues al rato no van a, cada quien va a hacer lo que se le va a la gana. ¿Cómo mantener ese equilibrio? ¿Cómo mantener ese equilibrio? Decir, ¿sabes qué? Pues yo soy el jefe, yo sé cómo hacerla, pero a la vez, cómo dejar que los de abajo, la gente que yo tengo contratada, lo que muy bien decía ahorita Willy, esa gente que tiene mucho más conocimiento que yo, llegue y pueda, le podamos extraer todo lo que trae, pues obviamente en afán de que la empresa funcione mejor. ¿Cuál es ese proceso a medio camino, ¿no? Entre la dictadura absoluta y la anarquía. Desde mi punto de vista, yo diría, dividiendo otra vez cuáles son esas actividades del día a día y cuáles son las actividades estratégicas del mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero es que el líder, el dueño, tiene que crear conciencia de que hay una necesidad de cambio. Mientras no esté esa conciencia de cambio, no se va a poder lograr nada. mm, Cuando ya empiezan con esa conciencia de cambiar, aunque no sepan cómo, eso ya es ganancia. Ese ya es el primer paso
para poder entonces irnos moviendo hacia adelante. Se tiene que hacer gradualmente, tampoco se trata de que llegue el lunes y diga, señores, a partir de mañana ya decidan ustedes y yo me encargo de lo del mediano y largo plazo. Tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que uno es, lo que decía hace rato, tener una profesionalización y una estructura de procesos que se tienen que hacer dentro de la empresa. Segundo, disciplina, ¿no? Que la gente sepa que lo que se tiene que hacer con esa responsabilidad, con esa disciplina. Y alguna vez escuché por ahí en un curso de negociaciones, pero creo que se aplica también en esta parte de la administración, que yo tengo que ser duro con la tarea, pero suave con la gente. Y a veces confundimos. A veces tenemos en la organización un problema y lo que tenemos que hacer es duro con el problema. Entender cuál es el problema, cuáles son las causas y atacarlo salvajemente, ¿no? Pero no confundirlo con la gente. Entonces, en muchas organizaciones lo que sucede es que ante un problema, el líder se va sobre la gente y entonces es duro con la gente, cuando la dureza debería estar en el problema y no en las personas. Entonces, si yo tengo contratado gente que tiene conocimientos, experiencia y sabe hacer las cosas, también ya es un paso adelante. Si no contraté gente con esa capacidad, ese es otro problema. Tengo que ver si puedo hacer que crezca esa capacidad en la gente que ya contraté o empezar un proceso de cambio para asegurar que tengo a la gente correcta y adecuada en cada uno de los niveles. Sí, fíjense que yo veo aquí que es muy importante un tema así gradual. O sea, lo mandó no se te quita de un día para otro, ¿no? Es un hecho, aunque estés muy convencido. Entonces, es muy importante también hacer conciencia de una cosa, de ahorita lo mencionaba Guillermo, y yo uso mucho esta analogía. ¿En cuántos minutos se arma una cascarita de fútbol aquí en México y hasta en Houston? ¿Cuántos minutos? En 10, en Teniendo 5. balón y sabiques. Así. ¿Por qué? Porque existe, bueno, pero no, antes de eso. ¿Y cuántas reglas tiene el fútbol? Todas. Que si el portero, que si la mano, que si que si el otro, que si es fuera, que si por acá, ah, caray. ¿Y por qué entonces nos tardamos 5 minutos o lo que sea? Porque hay reglas claras. Entonces, tú tienes en la empresa dos cosas para gestionarla: las reglas claras y la gente. Si tú no pones reglas claras, no le puedes exigir a la gente. Punto. Así hayas contratado a quien hayas contratado. Entonces, es el primer entendimiento que debe tener el dueño. Y luego, oye, ¿y las reglas claras qué significan? Pues así mínimo en blanco y negro. Oye, de aquí para acá, este es tu campo de acción y si te sales o si hay alguna situación que te saque del campo de acción, levantas la mano. Pero ciertamente es un tema yo lo veo siempre como una escalera, donde lo importante es que el dueño se dé la oportunidad de empezar a delegar y en ese ejercicio vaya descubriendo la riqueza que tienen su gente. Todas las empresas tienen gente valiosísima independientemente de su nivel académico. Simplemente necesitan, como bien hemos estado platicando, primero el entendimiento del líder. Y el entendimiento es, ok, ya lo entendí, ahora déjame ver por qué me conviene. Ah, caray, ya vi por qué me conviene. Pues déjame empezar con una pruebita, ¿verdad? Y la otra pruebita, y otra pruebita. Entonces, yo sé, digo, la pregunta era oye, ¿cómo lo hacemos? Pues me parece que ese es el camino más seguro para todos. Bueno, y quisiera yo pedirles una última reflexión, el tiempo se nos ha agotado, pero déjeme ponerle contexto y tratar de orientarla, porque sin duda las escuelas de negocio tienen mucho valor, es decir, por algo existen, por algo seguirán existiendo, no cabe la menor duda. Hay unas mejores que otras, por supuesto, pero también dentro de la conversación de estas escuelas de negocio hay un denominador común de las que conozco, en las que he participado y sobre todo hablando con los egresados. Siempre me queda esta sensación de que el pensamiento crítico no es la guía de reflexión de las escuelas, sino más bien hay una especie de pensamiento complaciente, porque el negocio se hace haciéndonos amigos de los empresarios que vienen para que nos contraten y más allá de entendamos las cosas y agarremos el toro por los cuernos. Insisto, no es la regla y tampoco quiero generalizar, porque cada vez que se generaliza,
pues uno comete injusticias. En ese sentido, ¿cuál es un mito o un par de mitos que ustedes consideran o problemáticas que ustedes consideran que han visto, ¿no? Que pueden palpar cada vez que se enfrentan con sus clientes y que no son parte de esta conversación de las escuelas de negocio en términos de liderazgo de este hombre empresa, dueño, tirano, rey todopoderoso, estorbo, pero héroe, ¿no? Con esta dualidad que parece así hasta eh, digamos, un reto de psicología más que otra cosa, que de repente no es común hablar de ello, que se nos escapa, ¿no? Que decimos, a ver, pues sí, eh, estos temas no se tocan por alguna razón y que ustedes se encuentran ahí en las trincheras donde están, que pues son esta parte, así como en la política tenemos o existe este concepto de la realpolitik. Decía, a ver, una cosa es los discursos y las campañas y los memes y otra cosa es la negociación en lo oscurito, en las coladeras. Lo mismo en la empresa. Una cosa son los cursos y los PowerPoints y los indicadores y lo que la revista Harvard Business Review pone, y otra cosa es lo que realmente pasa ahí en el calor de los trancazos a la hora de estar sacando la producción o ganar un cliente o enfrentar a la competencia. ¿Qué me podrían decir en estos temas de liderazgo? Algún par de cosas, una cosa, sencilla cosa que a manera de conclusión digan, miren, de estas cosas se han tratado poco y me parece que deberíamos de enfocar la atención, digamos, a manera de cierre y conclusión de lo que hemos hablado hoy. Sí, mira, en resumen yo te diría algo muy interesante, ¿no? Lo primero es, uno de los mitos es que para ser líder yo tengo que incrementar, ¿no? A través de, a lo mejor, esa escuela de negocios, mis habilidades, ¿no? Yo creo que primero hay que ir a lo que es lo fundamental del liderazgo y son los valores, ¿no? Antes que las habilidades técnicas, las habilidades duras, ¿cuáles son los valores que yo tengo como líder, ¿no? ¿Qué es lo que como líder yo tengo como sustento? ¿Por qué te digo esto? En las evaluaciones que se hacen de los líderes, alrededor del 70% se considera inspirador y motivacional como una de sus fortalezas. 70% de los líderes les preguntas, digo, del 100%, el 70% de los que les preguntas te dicen, yo soy inspiracional y yo soy motivacional, ¿no? Cuando le preguntas a los empleados, más del 80% te dice que sus líderes no tienen nada de inspiradores ni de motivadores. Entonces, ahí entra un conflicto tremendo. Cuando analizas un poquito a través de diagnóstico el por qué consideran eso, la característica más importante que sale es falta de congruencia. Es decir, yo veo a mi líder que lo que dice, ¿no? Lo que piensa y lo que hace no hace sentido. Dice una cosa, piensa otra, y al momento de actuar es imposible. Ahí se pierde el liderazgo. No importa qué tan preparado, qué tantas maestrías, doctorados, universidades hayas atendido, eso es fundamental. Y la segunda, otro de los mitos es que para yo ser líder tengo que cambiar y parecerme a otro líder que fue exitoso, ¿no? Entonces voy a estudiar y voy a ser más como Steve Jobs, voy a estudiar y voy a ser más como Jack Welch, yo quiero parecerme, ¿no? Y entonces nos vamos a querer ser otros, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es realmente conocernos quiénes somos, cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestra forma de pensar, tomar lo positivo de ahí para que de ahí yo pueda construir y ver cómo lo negativo que yo tengo lo tengo que ir mejorando. Tengo que ser una versión mejor de mí mismo, no tengo que parecerme a nadie más. Y yo recuerdo líderes que eran muy enojones, yo recuerdo líderes que eran muy duros, pero que yo admiraba y que yo respetaba porque así eran, ¿no? Porque así, ya sabías que era duro, ya sabía que te iba a regañar de una forma a lo mejor no muy ortodoxa, pero así era. Pero cuando tú ya entendías que era congruente, cuando esa persona era realmente alguien en la que podías confiar, le perdonas eso y más, ¿no? Porque sabes que es congruente. Bien. Yo diría que esas son dos mitos o reflexiones muy importantes, que no nada más es en las pymes, en sí, cualquier organización. Buenísimo. ¿Tú, Willy? Yo ahorita pensé en varios, pero me enfoqué ahorita en dos.
un mito es que el dueño tiene que ser Juan sin miedo. Entonces, pues luego por eso te pones acá y te haces más agresivo porque no, tengo que ser Juan sin miedo. Y el otro es que el líder tiene que ser infalible. Y ninguna de las dos es cierto, son mitos. Entonces, todo lo que ves cuando te enseñan en diferentes ámbitos, así diferentes, los libros, lo que tú quieras, todo lo hacen presuponiendo que eres Juan sin miedo y que eres infalible. Y yo no conozco a un líder de empresa que no haya quebrado su empresa más de 3 veces. Digo, perdón, al revés, menos de 3 veces. No conozco a ninguno. Sí, pero ¿por qué nunca lo dices? Pues porque soy Juan sin miedo y porque soy infalible. Entonces te abrazas y te cierras y empiezas a construir un liderazgo. Y ahí conecto con lo de Guillermo, que te lleva a un lugar donde ni siquiera eres tú, porque en la realidad sí te da miedo y en Claro. la realidad sí has quebrado tu empresa. Entonces, esos son dos mitos que yo veo muy fuertes y que invalidan muchas cosas, muchos ejercicios, mucha apertura, mucho conectar con la gente. Buenísimo, buenísimo, don Armando. Pues sin duda alguna, muy interesante todo lo que acabamos de escuchar, Edgar, ¿cómo lo viste? No, bueno, qué bueno, hay que seguir en este tono de conversación. Estos 4 puntos que acaban de tocar me parece que son un muy buen punto de partida y abren Sí. toda una conversación al respecto. Y pues agradecemos que otra vez nos hayan regalado su tiempo. Y bueno, amigos de Conexionistas, esperen más porque esta sección de todo lo que tiene que ver con la gestión de las pymes apenas comienza, estamos calentando motores. Hay una agenda interesante y les agradecemos que hoy nos hayan compartido su experiencia alrededor de este tema en muy pocos minutos, pero ojalá y tuviéramos más tiempo para ganarnos porque esto da para mucho más, o cafés o whiskies o lo que ustedes digan. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Tenemos a poco todos. tiempo. Tenemos poco tiempo, pero tenemos muchos espacios. Entonces, como bien lo dice Edgar, vamos a estar hablando mucho de estos temas. Pues gracias una vez más, Guillermo, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Si nos pasas, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, pueden consultarme en la página www.excelenciaoperacional.com o en Facebook también como Excelencia Organizacional. Magnífico, muchas gracias. Y Willy, ¿a ti cómo te encontramos? Como Willy Valladares en todas las redes sociales, por ahí estoy a sus órdenes. Y Muchas pues muchas gracias. gracias por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias a los dos. Y nosotros nos encuentran como Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México. Y en Spotify encuentran todos los audios de nuestra serie de Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sá. Ahorita la encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Ella está en Twitter y en Facebook. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.